Muy buenos días, muchísimas gracias por su asistencia. El Instituto de Investigaciones Jurídicas les da la más cordial bienvenida al inicio del seminario Reforma Hacendaria en la Agenda de la Reforma del Estado. El Instituto pues ya tiene la tradición de querer estar siempre en los temas más importantes de la discusión pública, y justamente en los titulares de esta semana podemos ver que la reforma del Estado y la reforma hacendaria pues son de los temas de mayor importancia en la agenda pública. Entonces, pues con el entusiasmo y el compromiso de la doctora Gabriela Ríos, quien es la coordinadora del evento, pues se ha formado un programa, creo yo, muy atractivo, en el cual se van a abordar por especialistas muy distinguidos de las instituciones públicas, de la academia, los temas pues más importantes que inciden en la reforma hacendaria. Pues simplemente para dar formalmente inicio e inaugurar el seminario, tengo el gusto de tener aquí a mi derecha al magistrado Mantica de la Madrid, presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a quien yo le agradezco haber aceptado estar presente en esta ceremonia y a quien yo le pediría hacer uso de la palabra y que también nos haga el honor de declarar formalmente iniciado el seminario. Gracias. Magistrado. Buenos días, pues es un honor estar en el Instituto. Doctor Héctor Fixierro, señor senador Gustavo Madero, compañeros, con la idea de que podamos comenzar las mesas a tiempo. Solamente quisiera yo brevemente comentarles que la idea era relacionar la reforma del Estado, la ley de la reforma del Estado, que originalmente se pensó en incluir la reforma hacendaria y que posteriormente la Cámara de Diputados consideró que tanto el aspecto fiscal como hacendario era una competencia de la propia Cámara, y el Senado aceptó suprimir de la ley de la reforma del Estado la reforma hacendaria como una parte de la reforma del Estado. Por lo tanto, originalmente estaba considerado en el artículo 12 esta reforma. Después se sustituyó, de acuerdo con los diferentes rubros que ya conocemos, entre los cuales son 5 de ellos. Se plantea en la reforma del Estado una serie de objetivos a realizar en un año, y el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Calderón considera la reforma hacendaria como uno de los principales objetos de la administración. Se habla en 4 objetivos y líneas de acción de un sistema tributario competitivo y equitativo. Mejora la administración tributaria es el objetivo, la estructura institucional, el federalismo fiscal y expandir las facultades tributarias entre los estados y municipios. Dentro de este marco se presenta la reforma que actualmente está en discusión en el Senado y en la Cámara de Diputados, con el objeto de que se pudiera la reforma hacendaria, que se llama por los que menos tienen, construyendo juntos un México más justo, que establece una serie de reformas fiscales que van a ayudar a mejorar los ingresos y a la distribución del mismo. Dentro de esto se da este seminario, que precisamente es muy actual porque va a examinar las discusiones correspondientes a través de 8 mesas con distinguidos especialistas, algunos de ellos como el senador Madero, que están participando activamente en la reforma hacendaria. Con estas ideas voy a proceder a hacer la inauguración formal, si me permiten. Siendo las 9:30 del día 22 de agosto, declaro formalmente inaugurados los trabajos del seminario de la reforma hacendaria en la agenda de la reforma del Estado, y les deseo mucho éxito a las 8 mesas en las cuales está estructurado este seminario. Muchas felicidades.
Bueno, pues les pedimos, por favor, no se retiren. En un par de minutos inician la primera mesa. Gracias. Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la primer mesa de este seminario. En esta primer mesa, que es mesa temática, en la que se abordarán los principios constitucionales que rigen la tributación. Para ello tenemos la presencia de distinguidos actores de la vida nacional. Entre ellos está el magistrado de la Primer Sala Superior del Tribunal, de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el doctor Manuel Luciano Jallivis Pelayo. También se encuentra con nosotros el senador Gustavo Enrique Madero Muñoz, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República, y la doctora Citlali Torruco Salcedo, que es doctora en Derecho por sede de Salamanca y que actualmente desempeña el cargo de secretaria particular del ministro Gudiño. Daré inicio a esta mesa con una lectura de del resumen curricular de cada uno de ellos, para así dar uso de la voz sin más preámbulo a cada uno de los ponentes integrantes de esta mesa. Citlali Torruco Salcedo es doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca, España, con grado saliente cum laude por unanimidad. Licenciatura en Derecho con mención honorífica por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, obtención del mejor promedio de la licenciatura de Derecho 1994-1999. Respecto a su experiencia profesional, ha sido secretaria de Acuerdos del magistrado presidente Luis Malpica y de la Madrid del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. De 2004 a 2006 fue vicepresidenta jurídica del Grupo Televisa S.A.D.C.B. En 1999 estuvo en la Secretaría de Finanzas, Dirección Jurídica de Villahermosa, Tabasco. En 1998 estuvo actuando como abogada dentro de la Notaría Pública número 28 en Villahermosa, Tabasco. En 1997 estuvo en la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Tabasco. Dentro de sus publicaciones destacan la posibilidad de insertar medios de democracia semidirecta en el ordenamiento jurídico mexicano, la controversia constitucional en el ordenamiento jurídico mexicano, el concepto de derecho en el ordenamiento jurídico tributario mexicano, y también es coautora del Manual de Derecho Tributario, publicada bajo el sello de Porrúa. Respecto a su actividad docente, ha impartido cátedra de IVA en la Maestría de Derecho Fiscal en la Universidad Panamericana, cátedra de Teoría General de Derecho Fiscal en la Maestría de Derecho Fiscal de la Universidad de Valle de México, cátedra de Seminario Fiscal y Derecho Fiscal en la Licenciatura de Administración Financiera del TEC de Monterrey, Campus Santa Fe, cátedra a distancia de Teoría General de Derecho Tributario 2 de la Maestría de Derecho Fiscal de la Universidad de las Américas Puebla, clase de los derechos en el ordenamiento jurídico mexicano, Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Nuevo Laredo, México, en 2007, y actualmente es la secretaria particular del ministro José de Jesús Gudiño Pelayo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Damos uso de la voz a la doctora aquí presente con nosotros. Muchas gracias.
Buenos días, es un honor para mí poder compartir con distinguidos juristas, con el senador Madero, la mesa. Agradezco al doctor Fierro y a la doctora Ríos Granados por su invitación. Y me toca a mí empezar con un poco de la parte teórica. Vamos a abordar lo que es el principio de legalidad en materia tributaria. ¿Cuál sería la finalidad que en un simposio como este abordemos este tema? Si lo vemos desde el punto de vista de los legisladores, el saber estructurar debidamente las contribuciones en esta reforma para que eviten trabajo al Poder Judicial y desde el punto de vista de los litigantes, el saber identificar cuáles son las cuestiones de inconstitucionalidad en dichas contribuciones. Empezamos, pues, a explicar el principio de legalidad en materia tributaria. Tenemos que el principio de legalidad se divide o se pueden distinguir dos principios: el principio de legalidad administrativa y el principio de reserva de ley. ¿Qué nos dice? El principio de legalidad administrativa lo encontramos nosotros en el artículo 16 constitucional, que nos dice: nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa del procedimiento legal. Aquí encontramos las tres características o los tres requisitos que nos impone el principio de legalidad administrativa, en general, y sobre todo en materia tributaria, que es lo que aquí nos interesa. Primero, que todo acto realizado por autoridad debe de ser precisamente realizado por una autoridad competente, que debe estar debidamente fundamentado y debidamente motivado. Que los abogados ya sabemos, nada más para ilustrarnos un poco más, la fundamentación es que todo acto tenga en el escrito el artículo en el que se basa los artículos que se basan del ordenamiento, los ordenamientos en los cuales se encuentran estos. La motivación, la explicación de por qué se lleva a cabo esta actuación. Tenemos un ejemplo de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia donde nos explica que en todo acto de autoridad debe constar por escrito, ser firmada y emitida por autoridad competente, precisar el lugar o lugares en que han de inspeccionarse, su objeto, los destinatarios de la orden o, en su caso, proporcionar datos suficientes que permitan su identificación, así como las personas que se encuentren facultadas para llevar a cabo la diligencia de que se trate. Como vemos, aquí subraya la Corte los tres elementos que comentábamos: que todo acto debe ser expedido por una autoridad competente, que debe estar debidamente fundamentado y debidamente motivado. Ahora bien, el principio que vamos a estudiar a profundidad va a ser el principio de reserva de ley. Este lo encontramos en el artículo 31, fracción cuarta, que es constitucional, que es el que establece la obligación de todo mexicano de contribuir al gasto público, ya sea de la Federación, del Distrito Federal, las entidades federativas y de los municipios, dependiendo en donde reside el contribuyente, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. En estas últimas cuatro letras, que dispongan las leyes, encontramos nosotros la base del principio de reserva de ley. ¿Qué quiere decir el principio de reserva de ley? Que determinados elementos, vamos a ver adelante cuáles, de las contribuciones deben de ser establecidos mediante ley. El principio de reserva de ley tiene dos aspectos: uno positivo y otro negativo. El aspecto positivo es el que obliga a la autoridad a que las contribuciones o determinados elementos de las contribuciones sean establecidos mediante ley, no mediante ningún otro tipo de normas jurídicas, exclusivamente mediante ley. Vamos a ver qué se entiende por ley más adelante. El aspecto negativo es aquel que prohíbe, por una parte, a la administración pública el dictar normas referentes a las materias reservadas al Congreso de la Unión. Esto quiere decir que el Ejecutivo no puede por ningún motivo establecer mediante decreto o cualquier otro tipo de normas alguno de estos elementos esenciales de las contribuciones. Y la otra parte del aspecto negativo, tampoco se le permite o se le prohíbe al Congreso de la Unión el delegar dichas facultades en otros entes. Esto es, el Congreso de la Unión no puede, mediante una ley, delegar, ya sea a favor del secretario de Estado o a favor de un director general o de un jefe de oficina, el establecimiento de alguno de estos elementos esenciales. La reserva de ley puede ser absoluta o relativa. ¿Qué se entiende por absoluta? Que toda la materia tributaria
sea establecida mediante ley. Esto es, estaríamos pensando que no habría reglamentos, que no habría decretos, que no habría misceláneas. En México, tanto la doctrina como la Suprema Corte de Justicia han establecido que la reserva de ley que existe es relativa. Esto quiere decir que solo determinados elementos de las contribuciones deben ser establecidos por ley. ¿Cuáles son estos elementos? El hecho imponible, los sujetos, tanto activo como pasivo, los elementos cuantitativos, ya sea la base imponible, la tarifa o el tipo de gravamen, las minoraciones o beneficios fiscales y la época de pago. Vamos a describir brevemente cada uno. El hecho imponible es el supuesto hipotético que establece la ley que una vez realizado da origen al nacimiento de la obligación tributaria. Por ejemplo, en el impuesto sobre la renta, el hecho imponible sería la obtención de ingresos. Los sujetos activo y pasivo, el sujeto activo siempre va a ser el Estado, ya sea la federación, los municipios o las entidades locales o en su caso el Distrito Federal. Y el sujeto pasivo es el contribuyente, aquel que realiza el hecho imponible y que por lo tanto va a estar obligado a pagar una determinada contribución. Los elementos cuantitativos, la base imponible es la magnitud mediante la cual se mide el hecho imponible. En el ejemplo del impuesto sobre la renta va a ser los ingresos menos las deducciones. Y la tasa o tipo de la tarifa, tasa o tipo de gravamen va a ser el porcentaje que se aplique a la base imponible para obtener finalmente lo que se debe de pagar. Minoraciones o beneficios extrafiscales son conceptos teóricos que embarcan, por un lado, en las minoraciones, todas aquellas tipo de reducciones o disminución en las contribuciones, entiéndase deducciones, reducciones, bonificaciones, tasa cero, que hacen que las contribuciones sean más justas. A diferencia de los beneficios extrafiscales, se identifican por su finalidad extrafiscal. Lo que se pretende con ellos es ayudar a un determinado grupo o sector de la sociedad por ejemplo, ante una catástrofe. Ahorita lo que está pasando en el sureste del país, lo más probable es que se emita algún decreto y que se otorguen determinados beneficios o estímulos extrafiscales. Su finalidad no es estructurar el impuesto, sino su finalidad es ayudar a un determinado sector o grupo de la sociedad. Y finalmente, otro de los elementos que debe ser establecido por ley es la época de pago. Esto está más que claro, es en qué época se debe de pagar la contribución en específico. Ahora bien, hay dos elementos que son indispensables a entender o que nos queden claros para nosotros poder identificar cuestiones de inconstitucionalidad en relación con la reserva de ley. Uno, ¿qué se entiende por ley? Y dos, ¿cuál es la incidencia del principio de reserva de ley en cada uno de los elementos? Vamos a comenzar por el concepto de ley. Todos los abogados sabemos que todos los días en la radio, en los periódicos, se habla de ley sin distinguir si es un reglamento, si es un decreto, si es una ley como tal, si es un tratado internacional. Nosotros sabemos que ley en stricto sensu es aquella emitida por el Congreso de la Unión, la Asamblea Legislativa o los congresos locales, a diferencia de la ley en latu sensu, que se entiende como cualquier norma jurídica general y abstracta. Tenemos que en México la jerarquía normativa, a raíz de una tesis de la Suprema Corte de Justicia que ha sido avalada nuevamente hace cuestión de 2 o 3 meses en varias sentencias de la Suprema Corte, nos dice que la jerarquía normativa en México, en el primer plano está la Constitución, posteriormente los tratados internacionales y las leyes generales, para seguir con leyes federales, leyes locales y en último reglamentos. En materia de reserva de ley, debemos de entender que cuando decimos que los elementos esenciales están regidos por el principio de reserva de ley, quiere decir que estos solamente pueden ser establecidos por una ley en stricto sensu. Esto es una ley emitida por el Congreso de la Unión, si estamos hablando de contribuciones federales, por la Asamblea Legislativa, si estamos hablando de contribuciones del Distrito Federal, y por los congresos locales, si estamos hablando de leyes estatales. Sin embargo, últimamente la Suprema Corte de Justicia ha cambiado el criterio, ha flexibilizado un poco el criterio, ha creado una nueva figura jurídica, digámoslo así, una norma jurídica que le ha llamado reglas generales administrativas.
Desde el punto de vista doctrinario, consideramos que estas reglas generales administrativas son una figura intermedia entre el reglamento y las circulares. Tenemos que los reglamentos en México son estrictamente ejecutivos. Esto quiere decir que solamente desarrollan y ejecutan leyes preexistentes. No pueden ir más allá de la ley ni pueden contradecir la ley. Estos, como sabemos, únicamente pueden ser emitidos por el presidente de la República. No pueden ser emitidos ni por los secretarios de Estado ni por ningún funcionario de la administración pública. ¿Cuáles son las características de estas reglas generales administrativas? Nos dice la Corte, estas reglas generales administrativas tienen su fundamento en el artículo 33G del Código Fiscal de la Federación. Son expedidas por funcionarios de la administración pública, entiéndase secretario de Estado o cualquier funcionario de menor jerarquía. El Congreso de la Unión es el que faculta a estos funcionarios para la expedición de disposiciones de observancia general. Hasta ahí todo iría bien si nada más se tratara de circulares o de la miscelánea fiscal. Sin embargo, los abogados litigantes, los abogados de la administración pública saben que muchas veces en estas misceláneas fiscales vienen establecidos o vienen a cambiar sobre todo elementos de la base imponible, esto es la forma de cuantificar la contribución, y también vienen a modificar lo que son las tasas o tarifas, ¿sí? Esto es doctrinariamente y digamos que en los anteriores criterios de la Suprema Corte de Justicia totalmente inconstitucional. Como les decía, en unas nuevas sentencias de la Corte nos dice que a través de estas reglas generales administrativas se podría hacer algún cambio a alguno de los elementos de las contribuciones, algunos de los elementos esenciales que están reservados a la ley, se podría hacer algún cambio. Sin embargo, no nos da una razón, desde mi punto de vista lógica, ¿no? ¿Cuál es la definición que da la Corte a este tipo de normas? Nos dice que son normas que no son normas de índole legislativa ni reglamentaria, esto es, no son ni expedidas por el Congreso de la Unión ni por el Ejecutivo, sino que se trata de cuerpos normativos sobre aspectos técnicos y operativos para materias específicas. ¿Qué quiere decir esto? Que es precisamente en los elementos cuantitativos, esto es la base imponible y la tarifa, que por cuestiones técnicas, muchas veces de difícil comprensión para el legislador o que no están acostumbrados a tratar con elementos de contabilidad, el legislador le delega a los secretarios de Estado o a los jefes de área su establecimiento o la forma en que ellos determinen la forma en que estos se deben de cuantificar. Otras de las excepciones que ha aceptado la Suprema Corte de Justicia en cuanto a la reserva de la ley es la interpretación que ha dado el artículo 39, fracción primera del Código Fiscal de la Federación. Este artículo establece que el Ejecutivo podrá expedir decretos para condonar o eximir total o parcialmente el pago de contribuciones. Dice que solamente lo va a poder hacer para tratar de evitar que se afecte la situación de algún lugar o región cuando haya catástrofes. ¿Qué está pasando aquí? El Congreso de la Unión fue el que expidió el Código Fiscal de la Federación. Está habiendo una delegación por parte del Congreso de la Unión en el presidente de la República para poder modificar a través de un decreto, podríamos decir que es a través de un reglamento, alguno de los elementos esenciales o inclusive que puede condonar o eximir totalmente la contribución. Esto es, la está derogando, la puede derogar hasta un punto el presidente de la República. Doctrinariamente se ha afirmado que este artículo 39, fracción primera, es inconstitucional, porque no se puede a través de un reglamento o de un decreto del Ejecutivo borrar o perdonar o eximir o exentar a algún sector de la población del pago de una contribución. ¿Por qué no se ha impugnado? ¿Por qué no se había impugnado hasta antes? Porque el particular no va a impugnar una norma que a todas luces le beneficia. En el 2002, sin embargo, el Congreso de la Unión interpuso una controversia constitucional, esto es por cuestiones de competencia, contra del presidente Fox, que expidió un decreto, la ley Cañera, en el cual eximía del pago del impuesto al activo a este sector que producía azúcar, y la Corte lo que resolvió fue efectivamente declarar inconstitucional ese decreto. Sin embargo,
no declaró inconstitucional el artículo y su argumento fue que no era lo mismo eximir que exentar. Que eximía el presidente de la República y que exentaba el Congreso de la Unión. Obviamente yo no puedo compartir ese criterio. Hubo tres votos particulares del ministro Góngora, el ministro Gudiño y el ministro Aguirre, en el cual tampoco estaban de acuerdo con este criterio de que no era lo mismo exentar que eximir, que uno lo hacía el Ejecutivo y el otro lo hacía el Legislativo. Nosotros consideramos que no es correcto, que es inconstitucional este artículo 39. Entendemos cuál es la finalidad de que en un momento de catástrofe en el país se expida un decreto de manera fácil, rápida, sencilla, en el cual se le den determinados estímulos a los contribuyentes. Sin embargo, creemos que para técnica legislativa debería de haber quizás alguna reforma constitucional que a la par del artículo 29 constitucional le permita sin mayores problemas al presidente de la República expedir este tipo de decretos que quizás después tenga que someter, después un mes, 2 meses después tenga que someter a la aprobación del Congreso de la Unión. Obviamente siempre hablando de la modificación de los elementos esenciales de las contribuciones. Finalmente, vamos a ver cuál es la incidencia de este principio de reserva de ley sobre cada uno de los hechos imponibles. Tenemos que los criterios de la Corte ha sido que, en cuanto se refiere al hecho imponible y al objeto, la incidencia va a ser máxima. Por ningún motivo se debe dejar a la discrecionalidad de la Administración, del Ejecutivo, el establecimiento del hecho imponible. Esto es, las leyes deben de contemplar los supuestos que van a ser gravados por una determinada contribución. En relación con los sujetos pasivo y activo, la Corte opina lo mismo. No se debe de dejar por ningún motivo en manos de la Administración o del Ejecutivo el establecimiento de quiénes van a ser los que paguen la contribución. Ya ha habido criterios de la Corte en los que declare inconstitucional, sobre todo leyes de carácter estatal en las cuales se faculta sobre todo en cuestiones de agua potable y alcantarillado. Ya ha habido la ley, o sea, el legislador ordinario, los congresos locales en la ley le dejan la potestad a las comisiones de agua potable y alcantarillado el establecimiento de demás sujetos pasivos. ¿No? Ponen la lista de quiénes son sujetos pasivos en los congresos locales y en una última fracción ponen y todos los demás sujetos pasivos que determine la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado. La Corte, en la segunda sala en específico, ya ha declarado este tipo de ordenamientos inconstitucional. Por ningún motivo se debe permitir que sea la Administración o el Ejecutivo o algún órgano de la Administración el que establezca los sujetos pasivos de las contribuciones. En cuanto a la base imponible, como les comentaba, aquí es donde más se ha flexibilizado el criterio de la Corte en relación con la reserva de ley. Nos dice que por cuestiones técnicas, que por la difícil configuración y genéricamente, bueno, la mayoría de nuestros legisladores son abogados, no tienen conocimientos contables, el Congreso de la Unión le puede delegar entiéndase a las comisiones de agua potable, sobre todo ha sido en impuestos de carácter predial, a las direcciones de catastro se les ha dado la facultad de ellos establecer cómo se va a valorar valga la redundancia, este valor catastral. La Corte en su primer momento declaró inconstitucional estas delegaciones. En recientes criterios ha declarado que por cuestiones técnicas se vale el delegar el establecimiento, por ejemplo, de cómo se va a cuantificar el valor catastral en algún órgano de la Administración, la Dirección General de Catastro o alguna dirección similar. En cuanto a la tasa o la tarifa, ha dicho la Corte que la incidencia debe ser máxima. Y finalmente, en cuanto a las minoraciones o beneficios extrafiscales, como decíamos, son las reducciones, las exenciones, los beneficios, las bonificaciones y todo tipo de estímulos fiscales, también ha sido flexibilizada. Primero, la Corte ha validado algunas misceláneas fiscales donde se establecían estímulos fiscales. Y en segundo término, como les decía en la sentencia del 2002, valida el artículo 39, fracción primera del Código Fiscal, en el cual se permite al Ejecutivo dictar decretos en los cuales exima a los contribuyentes del pago total o parcial de determinadas contribuciones.
Como podemos ver, el criterio de la Suprema Corte de Justicia se ha flexibilizado en los últimos años. Podemos entender hasta cierto punto cuál es la finalidad en cuanto a los beneficios o a los estímulos extrafiscales del artículo 39, pero para un mayor control de las contribuciones, lo que creemos que es oportuno sería, como les comentaba, alguna reforma constitucional en el que se le diera al Ejecutivo la facultad de dictar decretos leyes, los cuales posteriormente debería de someter al Congreso de la Unión, el cual los debería validar para que siguieran sus efectos. Y en caso de que no los validara, que tuviera efectos retroactivos con los estímulos que se hayan dictado anteriormente. Eso es todo, creo que no me robé ni un minuto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Atinamos a la exposición tan pertinente de la doctora Ángela de Torruco. Vamos a proceder a leer el currículum del doctor Manuel Luciano Javivis, quien será nuestro siguiente expositor. Es doctor en Derecho por la UNAM. Su tesis doctoral fue premiada con el segundo lugar del Premio Nacional INAP 1998. Es maestro en Derecho y en Administración Pública por las universidades de Tulane y de Michigan, respectivamente, en Estados Unidos, y becario de CONACYT y del Banco de México. Cursó el tercer curso de Instituciones y Técnicas Tributarias del Centro Interamericano de Administradores Tributarios en el Ministerio de Economía y Hacienda de España y es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana Convención Honorífica de 1979. Su tesis profesional obtuvo el primer lugar del primer concurso de tesis profesionales de la Canaco en 1976. Recibió el diploma al mérito universitario por la Universidad Iberoamericana en 1999 y la medalla al mérito universitario en el 2000. Es académico de número y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de número y Relaciones Exteriores de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, académico de número y vocal de la Academia Mexicana de Derecho de la Ciudad Social y miembro del Colegio Nacional de Profesores e Investigadores en Derecho Fiscal. Es autor del libro Tratado de Derecho Fiscal y Administración Tributaria y de más de 25 publicaciones sobre derecho tributario y administrativo y revistas especializadas de la UNAM, de la Universidad Iberoamericana, del Tribunal Fiscal, de la Secretaría de Hacienda y del Financiero. Y también es autor de su más reciente publicación de la interpretación de las leyes, publicados bajo el sello de Porrúa. Tiene 20 años de docencia impartiendo clases en la Universidad Iberoamericana, en los posgrados de la Facultad de Derecho de esa universidad, de Contabilidad y Administración también de esa universidad, de la Universidad Panamericana, de la Procuraduría Fiscal de la Federación, del INAP, de la Universidad de las Américas, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y del SAT. Expositor y conferencista en diversos seminarios y diplomados en diversas universidades y de su experiencia profesional tiene más de 29 años en la materia, ocupando diversos cargos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Contaduría Mayor de Hacienda, Fertilizantes Mexicanos y del IMSS. En diciembre de 1996 es designado magistrado de la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación, donde fue presidente de la sala en 1998 y actualmente se desempeña en la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Damos el uso de la voz al doctor Manuel Luciano Javivis. Muchas gracias. Primero que nada quisiera expresar mi más cordial agradecimiento al Instituto de Investigaciones Jurídicas por haberme permitido estar en este seminario, en especial a la doctora Gabriela Ríos Granados por su amable invitación. También quisiera manifestar que es para mí un honor compartir la mesa con el señor senador don Gustavo Enrique Madero Muñoz y con la doctora Citlali Torruco Salcedo, ambos destacados especialistas y actores de esta materia
tan especial que nos une el día de hoy. Para no quitar más el tiempo y dedicarme directamente, quisiera comentar que la idea de mi presentación es abordar los aspectos teóricos de la interpretación en materia tributaria. De hecho, eso es lo que habíamos platicado con la doctora Ríos Granados, independientemente de que después haremos alguna pequeñísima sugerencia respecto de algo que está ahorita discutiéndose, que pues no es mi intención ni criticarlo ni nada, sino todo lo contrario, dar alguna aportación en ese sentido. Primero que nada vamos a hablar de interpretación en materia tributaria, un tema que parecería sencillo, pero que ha significado un gran problema para todos los que hemos tenido que abordarlo en forma directa. Perdón, ¿cómo lo muevo hacia adelante o hacia atrás? No funciona. Gracias. Muy amable. Bueno, primero que nada, a todos ustedes les parecerá extraño que vaya yo a hablar de la teoría general de la interpretación como inicio. Bueno, la razón por la que lo voy a hacer es que, como ustedes verán, va a ser la conclusión de esta ponencia. Quisiera que nos trasladáramos a la época antigua, antes de Grecia, y evidentemente durante Grecia y Roma, la labor interpretativa pasó de ser una labor casi mecánica, circunscrita a reproducir silogísticamente la ley en cada caso concreto, a considerar que existen otras formas de interpretar complementarios o aún diferentes al propio silogismo, cuestión que también, como veremos en unos momentos, sucede en la actualidad. Ya se ha trascendido a intérpretes que, frente a diversas alternativas de solución, ya no solo subsumen en una forma fría y automática el caso a una norma aislada, sino que lo que hacen es aplicar reglas y principios desde todo el ordenamiento en un contexto que es sistémico y, algo muy importante, siempre justificando el resultado al que arriban. La historia, como dije hace unos momentos, inicia con una interpretación imbuida de misticismo, no solo respetuosa, sino hasta temerosa del texto legal. Los oráculos, los augures, los sacerdotes eran quienes dotaban de sentido a los hechos mediante fórmulas secretas que les redituaban respeto. En Roma inicia con una actitud reverencial a las 12 tablas, pero evoluciona hasta un ius publici respondendi que tuvo fuerza de ley en la época de Adriano. Luego reinicia con la codificación de Justiniano, en que se busca una aplicación casi restrictiva en un inicio, pero fue seguida por los glosadores, los posglosadores, los ultramontani, etcétera, y al final nuevamente se vuelve a pensar en una interpretación creadora. Posteriormente, Napoleón, todos sabemos, ese genio, no solo militar, sino en otros ámbitos de la vida pública, codifica. ¿Codifica por qué? Porque se encuentra con un desorden normativo y con fueros injustos que él considera que hay que acabar. Para esto decide codificar y exige un respeto absoluto al texto legal. Por ahí hay una frase de que cuando nota que los comentaristas empiezan precisamente a comentar, porque él antes de codificar organizó más o menos como lo que hizo Justiniano, un grupo de notables que son los que diseñan el Código Napoleónico. Pero cuando ya entra en vigor el Código Napoleónico y lo empiezan a comentar y dicen, su frase fue algo por el estilo de: se acabaron mi código. De hecho, se dice, creo que fue de Molón, que decía: yo no enseño derecho civil, yo enseño el Código Napoleónico. Bueno, pues esto inicia nuevamente la evolución, iniciando por la escuela exegética, que recuerdan ustedes que propugnaba una interpretación casi restrictiva. Pero esto evoluciona hasta llegar a nuestros días, en que se propugna
ya por la atribución de significados y la justificación de resultados. El debate es precisamente ese. Si los intérpretes atribuyen o no significado, y la conclusión es que las corrientes actuales son fruto de esa evolución. Ya no solo se habla de explicar o de obtener un contenido normativo, sino también de atribuirlo. De hecho, cuando analizamos las características esenciales de la interpretación, vemos que es un medio, tiene carácter instrumental, que precede, ahorita veremos por qué, tiene un carácter previo a la aplicación, y que todos los textos normativos requieren ser interpretados. Ese es el carácter necesario. Hay una gran similitud entre la actividad que realiza el intérprete de normas jurídicas con la actividad que realiza el músico que ejecuta una pieza musical o el actor que interpreta una obra de teatro. Los instrumentos musicales no van a emitir ningún sonido sino hasta que sean manipulados, tocados por el intérprete. En el caso de la interpretación jurídica no tenemos ni partituras ni utilizamos instrumentos como pianos o violines, sino que las reglas de conducta vamos a expresarlas mediante signos lingüísticos que se denominan palabras, y es precisamente el intérprete el que va a descifrar su significado. Un texto jurídico no va a tener sentido, ni nos va a revelar su verdadero significado, sino hasta que el intérprete lo descifra y le determina un contenido normativo, que es precisamente lo que se llama el resultado de la interpretación. En otras palabras, vamos a interpretar textos normativos, no normas, ya que precisamente la interpretación nos va a permitir encontrar el contenido normativo. El objeto de la interpretación son textos normativos. El resultado de la interpretación va a ser la norma o el contenido normativo. Precisamente las diversas corrientes de interpretación se han movido en una banda en que en un extremo aducen, en el extremo inicial, que el intérprete aclara o explica el contenido normativo de los textos jurídicos. En una fase intermedia, otras corrientes aducen que se descubre o desentraña, como decía el maestro García Maínez, el sentido de la norma, mientras que los más modernos aseguran que se atribuye el contenido normativo. El intérprete termina realizando una labor de traducción en cualquiera de las tres corrientes en la que queramos adscribirnos. Una labor de traducción, una labor de reformulación del texto de una disposición, para poder exponer ese contenido normativo, sea que quiera aclarar, que considere que ha descubierto o que considera que está atribuyendo. Su labor nos permite aplicar el derecho. El intérprete entonces primero va a determinar el contenido normativo y después va a aplicar ese contenido. Siempre entonces va a haber interpretación, independientemente de si el texto es claro u oscuro. De esta forma, y simplemente como referencia, voy a mencionar una definición, es mía, de lo que es la interpretación. Es una labor que es ineludible, no la podemos evitar, que es espontánea o deliberada que realiza el intérprete, puede ser de una o de otra, para, según el método que suscriba o la técnica que utilice, como decíamos dentro de las tres corrientes, explicar, descubrir o atribuir el contenido normativo, el sentido o la directiva de los textos normativos y en su caso determinar sus posibles consecuencias para posteriormente, y justificando el resultado, producto de su labor interpretativa, poderlo exponer, traducir, revelar y en su caso aplicar. ¿Cómo se interpreta? Bueno, existen un sinnúmero de métodos, no es el momento de que hablemos de todos ellos, pero los métodos nos van a indicar el camino para lograr el resultado de la interpretación, cómo desarrollar la labor interpretativa. Las técnicas, en cambio, nos van a mostrar los diversos recursos, herramientas, procedimientos con que se cuenta y cómo utilizarlos para andar ese camino, para desarrollar la interpretación. Cada escuela nos va a recomendar un camino,
método, el cual a su vez va a tener diversas técnicas que son las que nos permitirán lograr una interpretación exitosa. Nuestra postura es que se utilicen todos, o sea, el o los métodos que resulten necesarios y pertinentes en lo que yo llamo una combinación idónea, y por ende, en forma sucesiva, ir aplicando las técnicas que cada método considere. Si el contenido normativo lo obtenemos por medio de una técnica, ya no es necesario aplicar las siguientes. Esto hasta lograr explicar, descubrir o atribuir, según la corriente a la que nos hayamos adherido, el sentido del texto, es decir, su contenido normativo. Además, debemos interpretar con miras al ordenamiento. Es decir, todo acto de interpretación debe tomar en cuenta todas las normas que componen el ordenamiento. Todas ellas se encuentran interrelacionadas y constituyen una unidad. No debemos analizar en forma aislada y simplista, sino en relación, y de esto ya hay varias tesis, las veremos al final de esta plática. Deben de interpretar en relación con el resto del sistema. Las normas se integran en un sistema que ya contiene otras normas. Adicionalmente, el intérprete debe de justificar sus resultados. El intérprete se dirige a seres racionales con argumentos válidos. Un deber, que utilizan argumentos válidos para comunicarse. El deber de quien interpreta, en especial si es un órgano del Estado, es precisamente dirigirse con argumentos válidos. Toma decisiones el intérprete que afectan sea al destinatario inmediato, que puede ser el mismo, o indirectamente a toda la sociedad. Eso le genera el deber de justificar sus decisiones, mostrando, en el caso del Estado, la forma en que cumple ese órgano del Estado los deberes que le encomienda la sociedad que cumple. Respecto de materia tributaria, se ha discutido mucho si hay varios criterios de interpretación. En virtud de lo apretado de la plática, mencionaré brevemente solo 3 de ellos y hacer alguna adecuación al respecto, algún comentario al respecto. El tributo, ya veíamos, encuentra sus orígenes en una sujeción política desde la antigüedad. En Roma, específicamente, tenía características odiosas. Recordemos que al principio se consideraba que solo los extranjeros deberían sufrir el gravamen. Se consideraba que las leyes tributarias eran excepcionales, restrictivas de intereses y de derechos patrimoniales, y que imponían un límite a la libertad individual. Frente a esta concepción surge indubio contra fiscum, es decir, en caso de duda, la norma tributaria debe interpretarse en el sentido que sea más favorable para el contribuyente, es decir, para quien paga el tributo. Viene del célebre texto de Modestino, que dice que no puede considerar que delinque aquel que en caso de duda adopta una interpretación que sea favorable al contribuyente. Los posglosadores avanzaron en su análisis precisamente del derecho romano y buscaron como idea fundamental que se protegiera a los súbditos de abusos del Estado. Luego, eso es una elaboración del siglo XVI más o menos, pero la doctrina francesa de los siglos XVIII y XIX todavía abunda más, partiendo de una concepción contractual en la que consideran ellos que, igual que en los contratos saben que las cláusulas se interpretan en contra de quien lo redacta. Es una concepción contractual, hay otras varias formas. Pero en este caso, como el que redacta la norma es el Estado, consideran que se debe de interpretar en contra de quien lo redacta. En la actualidad, esto nada más tiene, y debo de comentarlo una vez, un carácter residual. ¿Cuál es ese carácter residual? Le da la carga de la prueba al Estado de que para poder cobrar un impuesto, el fisco debe demostrar que existe o la existencia del derecho imponible. Una secuencia también de este criterio contra fiscum sería la interpretación estricta, que estima que como las leyes tributarias son odiosas, entre comillas, pues lo que hay que hacer es aplicarlas en la forma más, no diría yo estricta, sino hasta restrictiva posible. Hay un autor, Caldara,
que exagera esta posición, nos habla de seguir un método matemático en que las normas tienen interpretaciones exactas. Esto obviamente viene de la época de Napoleón, en que se decía que las normas no se interpretan, sino que se aplican literalmente. Pasamos al otro criterio. El otro criterio es precisamente lo contrario, de que en caso de duda, indubio pro fiscum, en caso de duda, debe interpretarse en el sentido que sea más favorable para quien perciba el tributo, o sea, el Estado, con la idea de mantener las necesidades del Estado y la igualdad en el reparto tributario. Este criterio se origina en una vieja tesis de origen romanista de la escuela francesa de Salers, que se basa en la premisa de que en caso de duda debe prevalecer lo individual, por lo que se debe interpretar a favor del fisco. Sin embargo, no quisiera yo confundirlos. Esto viene, obviamente, desde el derecho romano. De hecho, Amatucci nos dice que se basa en un antiguo rescripto del emperador romano que imponía al juez considerar la causa del fisco como favorable. Obviamente, este criterio tiene el peligro de suscitar impuestos no previstos en ley, que sería precisamente de lo que nos acaba de hablar la doctora Torruco. El criterio económico, que sería el tercero del que quiero hablar, y que es importante, dado lo que se está discutiendo ahora, este principio es llamado de la realidad económica, se llama también interpretación económica, de la significación económica de las normas tributarias, de la realidad económica de los hechos gravados, que parecería novedoso, pero que no lo es. De hecho, su primera consagración, como ven ustedes en la lámina, se presentó en 1919 con el ordenamiento tributario del Reich, diseñado por Enno Becker, ese famoso tributarista, más bien administrador tributario alemán, que en el artículo 9 del Código Tributario del Reich dice, puso, en la interpretación de leyes fiscales debe tenerse en cuenta su objeto, su alcance económico, así como las consecuencias. ¿Esto de qué viene? Bueno, pues obviamente esto fue la consagración de una idea que viene de que la administración tributaria alemana quería poner coto a las situaciones de fraude generalizado cuando se abusaba de las formas jurídicas. Este criterio, y ya en la actualidad todavía, persigue evitar que quienes obtienen los mismos resultados económicos sean gravados en forma distinta por haber utilizado distintas formas jurídicas, algunas de ellas no apropiadas. La idea es buscar o llegar a la comprensión de la norma según su sentido económico, fundándose en que ese es el carácter que tienen los hechos imponibles. Establece en que en los casos en que una operación, su apariencia formal no revele su verdadero contenido económico, es decir, el aspecto sustancial, deberá tenerse en cuenta esta realidad económica y no la mera apariencia. De aquí viene, como todos ustedes saben, la discusión de qué debe prevalecer. Si la sustancia sobre la forma, se aduce que este método, sin embargo, trata de encontrar que este método lo que trata es de encontrar el contenido normativo mediante la realidad económica. En contrapartida, por cierto, hay quienes alegan el derecho de los contribuyentes a elegir las formas que consideran más apropiadas para realizar sus negocios y para reducir sus costos fiscales. Por ello, se diseñan cláusulas antielusivas y cuando se diseñan, las sugerencias que sean lo más claras posibles con los candados suficientes que eviten injusticias. Hay otros criterios, la interpretación funcional, la interpretación histórico-evolutiva, pero la pregunta fundamental es, ¿existe un método especial para materia tributaria? Amatucci nos dice que la norma que establece los tributos, dado que además no es odioso, ahorita hablaremos de ello, eso no es justificación para que se tenga un método especial. Según González García, es un autor que todos queremos mucho, Eusebio González, él nos dice que hay que tener la valentía de superar viejos errores. Por cierto que estos errores son mencionados desde Vanoni, cuya obra data desde 1932. Lo que dice es, hay que aceptar que le son aplicables las mismas reglas de interpretación que al resto de las leyes. Las normas se aplican con arreglo a los criterios admitidos en derecho. Y en otras palabras, toda la teoría general de la interpretación se aplica a la norma tributaria, sin excepción. Tenemos dos ideas. Primero, que no se trata de normas odiosas.
Es evidente que toda obligación de dar, de hacer, de no hacer, de permitir, restringe, pero eso se justifica por los fines que tienen esas normas. Tan es así que se regula la propiedad, pero también, obviamente, se tiene que regular la materia tributaria y la potestad tributaria. Si el derecho tributario debe hacer salvedades, estas deben ser expresas. Simplemente como un referente, me gusta siempre mencionar este artículo 5 del modelo del Código Tributario para América Latina, que fue diseñado por Giuliani von Rusch, por Rubén Gómez Sousa y por Ramón Valdés Costa. En 1967 salió a la luz, si no me falla la fecha, pero más o menos fue en exacto. Ese modelo de código tributario, como ven ustedes, nos da una redacción muy sencilla. Una redacción tan sencilla que aclara, como ven ustedes, que todas las normas se interpretan con arreglo a todos los métodos admitidos en derecho, y que se puede llegar a resultados restrictivos o extensivos, y que esto también es aplicable a las extensiones. Muy sencillo, probablemente le falta elaborar, pero nos está dando la pauta. Bueno, pero también quisiera comentar, y por cierto, este es en los 60. En 67, cuando en la exposición de motivo del anterior código, no del vigente, de los 80, sino del de 67, en la exposición de motivos se dice, se enuncia el principio de aplicación estricta, se abandona el de restrictiva. No se consideró justificado en vista del interés público que tienen las normas tributarias. Y nos dice, el intérprete debe de prescindir de toda actitud parcial y buscar equilibrio, utilizando los diversos métodos de interpretación, incluso atendiendo a la naturaleza económica de los fenómenos empleados. Yo no sé qué ha pasado. Si desde aquella época el legislador nos dijo qué es lo que quiere, bueno, y ahora tenemos un quinto del código, que todos lo conocemos, no lo voy a leer. Además ya estoy quemado en tiempo y me van a matar mis compañeros de presidio. ¿Qué es lo que ha dado confusión? Es que parecería entre el primero y segundo párrafo, esta es la exposición de motivos, parecería entre el primero y segundo párrafo que lo que dice el Código Fiscal es que interpretación y aplicación son sinónimos, cuando es todo lo contrario. Por eso empecé hablando de teoría general de la interpretación. El quinto lo que nos dice es que lo que se limita es el resultado. En la primera etapa, la etapa de interpretación, se puede emplear cualquier método para desentrañar el contenido. En la segunda, que ya es la de aplicación, estoy hablando de normas que establecen cargas. En la segunda, lo que se limita es el resultado, es decir, una vez desentrañado el contenido de la norma al caso, se va a realizar, como dice Matucci, una ósmosis entre la norma y el hecho, y las normas, entonces, se van a aplicar, eso sí, limitado a lo que se obtuvo en la primera etapa. Hay que recordar todo lo que dijimos de ello, y para eso mencionaría yo muchas tesis. Hay una, la 34 del 2001, que nos habla de que se debe de interpretar, y ya, con eso termino. Quisiera yo comentar que existen, en orden se ha dado en 91, ya se decía que se obliga a interpretar los preceptos en función de los demás, ya se aceptaba la interpretación sistemática. En el 99, a raíz de una contradicción, por cierto, se dice que toda norma requiere de interpretar, y utilizando también, por cierto, el sistema. Ahora, en la 142 del 99, se nos dice que las circunstancias que sean de aplicación estrictas no impide acudir, se nos dijo desde aquella época, no impide acudir al intérprete a los diversos métodos que permitan conocer su intención, ya que el efecto de la disposición, o sea, del quinto, es constreñir a aquel a realizar la aplicación de la respectiva hipótesis jurídica una vez desentrañado su alcance. En ese sentido, hasta la siguiente, etcétera, lo que se limita en realidad, entonces, es el resultado. Para obtener ese resultado, sin embargo, para desentrañar la norma, primero se utilizan todos los métodos y luego ya se aplica directamente todo el resultado. Por último, tenemos las dos últimas tesis, son del año pasado, en que
Una nos dice simplemente que no hay que acudir a la analogía, pero la más importante es la segunda, y la leo. El legislador ha equiparado la aplicación estricta con un método de interpretación, siendo que aquella es más bien el resultado de la actividad interpretativa. En esa virtud, la disposición debe entenderse en el sentido de prohibir aplicación analógica, sin impedir que el juez utilice los distintos métodos de interpretación jurídica cuando defina su alcance. Recientemente el Senado de la República, tenemos con nosotros al presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, el Senado de la República presentó una iniciativa en el marco de la reforma fiscal integral que a mi juicio constituye un gran avance, ya que claramente manifiestan la necesidad de atender a todas las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de una interesante propuesta en relación con la sustancia de los congresos de la forma y que incursiona en el concepto de simulación. Lo único que comentaré es que ojalá que como todas las normas tienen que irse puliendo en discusiones, en comisiones, ojalá que en la norma tome en cuenta, primero, respecto a simulación, los aspectos de prueba y de seguridad jurídica, pero respecto ya propiamente de ese artículo 5 que tanto nos preocupa, que respetuosamente tengan a la vista ese artículo 5 del modelo de código tributario para Latinoamérica, que es tan viejo, pero que tiene la ventaja de que aborda en forma muy sencilla el tema de las exenciones, siguiendo lo mismo, son normas tributarias a fin de cuentas, en que no distingue entre las normas que establecen cargas y las que no, porque además las que no establecen cargas son las normas procedimentales y procesales, casi ninguna. Entonces realmente al hablar, la pura redacción de dividir en 2 párrafos genera una complicación, porque parecería que de la redacción, así como en el 27 que quisieron utilizar como sinónimo bienes y bienes del dominio público, son bienes de la nación y bienes del dominio público, parece que quisieron en el cuarto y en el quinto párrafo, y con base a ese tipo de interpretación, la gente que lee de primera instancia el artículo 5 parecería, tiene ese problema, que al dividirlo en 2, parecería que es lo mismo interpretación que aplicación, y todos sabemos que no es lo mismo. Además, yo creo que vale la pena dejarla clara y precisar que se pueden, como ya lo están haciendo, utilizar todo tipo de métodos. En un Estado de Derecho, los contribuyentes debemos de poder conocer y prever las consecuencias tributarias de nuestras acciones y con ello tomar nuestras decisiones y planificar nuestra conducta. Esto depende tanto del Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo, como de la autoridad, como del propio contribuyente. Pero evidentemente que será un gran avance esta reforma en la que pretenden precisar el contenido del artículo 5 del Código Fiscal de la Federación. Y simplemente, hablando en general de lo que realmente es mi tema, quisiera mencionar a ustedes una frase de Sagreberti, que nos habla que en el proceso de interpretación, el caso es el motor que impulsa al intérprete y el que marca la dirección. O sea, partiendo del caso, se acude al derecho para interrogarlo y se obtiene del derecho una respuesta. A partir del caso, el intérprete procede a buscar las reglas y vuelve a él en este llamado círculo interpretativo de dirección bipolar, que finaliza cuando se componen las exigencias del caso y las pretensiones de la regla. Es decir, cuando el resultado interpretativo no violenta ni unas ni otras, podemos decir que logramos la interpretación. Muchas gracias por su atención. Le agradecemos al magistrado su interesante exposición, sobre todo la propuesta que nos hace seguir el Código Tributario para América Latina. A continuación, procederemos a la lectura del currículum del senador Gustavo Enrique Madero Muñoz. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación por el Instituto de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO, en Guadalajara, Jalisco. Obtuvo la maestría por esta universidad en Comunicación Social. Ha estudiado 2 diplomados, uno por parte del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, en el IPADE, y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores sobre Finanzas Internacionales. Respecto a su experiencia profesional, actualmente es senador por el estado de Chihuahua, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público
integrante de la Comisión de Energía, integrante de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores. Del 2003 al 2006 fue diputado federal por el Sexto Distrito, presidente de la Comisión de Hacienda de Crédito Público, integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, integrante de la Comisión Investigadora del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. De 1998 al 2003 fue presidente ejecutivo de Electronic Publishing S.A.D.C.B. De 1997 a 1998 estuvo en el gobierno del estado de Chihuahua como coordinador de planeación y evaluación. De 1987 a 1998 fue presidente de Hermanos Madero S.A.D.C.B. y de 1996 actual es miembro del Consejo de Administración y presidente del Comité de Auditoría del Grupo Industrial Vitro. Sin más preámbulo, damos por inicio la plática que nos va a dar el senador Madero para que nos ilustre con sus aportaciones el día de hoy. Muchísimas gracias, muy buenos días tengan todos ustedes. Es un honor también compartir aquí con los especialistas en esta materia y con gran experiencia, tanto la doctora Citlali Torruco, muy buena exposición, así como el doctor Manuel Luciano, extraordinarios aportaciones. De hecho ya nos dieron algo de tarea en los dos casos. Tenemos algo de pendientes que nos llevamos aquí como parte de sus exposiciones y que las incorporaremos en nuestros análisis y discusión. Yo quisiera dar un enfoque sobre las ideas y los hechos que están detrás de la necesidad de una reforma fiscal. Y bueno, de todos es conocido que en México hay una necesidad de mayores recursos, pero ¿para qué estos recursos? ¿De dónde? ¿Cómo generarlos? ¿Cómo distribuirlos? Es parte de los comentarios que yo quisiera compartir con ustedes el día de hoy de manera muy rápida. Esta gráfica, de hecho, si pudieran poner la gráfica aquí en el monitor, se me hace muy importante el reconocimiento de la gran desigualdad que existe en México. De hecho, la propuesta que hace el Ejecutivo en esta ocasión le pone un nombre de que esta reforma es precisamente para avanzar en el combate a la pobreza y la desigualdad, porque en México el decil más pobre de la población, esto es el 10% de los mexicanos que ganan menos, obtienen el 1.6 de los ingresos nacionales y el 10% más rico casi el 40%. Hay una diferencia de más de 20 y tantas veces entre el decil más pobre y el más rico, y esto nos ubica en los niveles de desigualdad más grandes que hay a nivel internacional. Es distribuido la población en 10 deciles, en 10 apartados, como está precisamente concentrado en un decil, el décimo, gran parte de la apropiación de los ingresos. El cambio que ha sufrido la evolución en 6 años, aquí estoy poniendo básicamente del 2000 al 2006, vemos que en el decil número 1 hubo un avance de un 30% respecto a sus ingresos del 2000, que pudiéramos decir que es muy bueno, en el 2002 un 40%, y así de manera decreciente hasta llegar al decil 10, en donde no hubo un avance, hubo casi un estancamiento, un decremento. Esto es algo positivo, es una evolución buena, pero la conclusión a la que vamos a llegar es que vamos demasiado lentos en este combate a la pobreza. Este resultado, aplicando estas diferencias del 30% en 6 años y el 40% al decil 1 y 2, aún nos mantienen en niveles muy extremos de desigualdad, en donde no se puede avanzar de manera importante si no contamos con mayores recursos fiscales para apoyar
con programas. Miren, esta gráfica es la que acaba de sacar el INEGI con la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares, y precisamente nos habla como si avanzaron el decil número 1 de 5,847 pesos, ingreso total promedio trimestral por hogar en el año 2000, a 7,700, déjame, ¿me prestas el apuntador para ver si es más didáctico? A 7,726 pesos, muchas gracias, en el medio, aquí estamos. Esto es lo que nos permite precisamente estimar que sí hay un avance de 5,800 a 7,700 pesos, igual de 8,800 a 12,000, en todos hay avances, y en el decil número 10 de 116,000 pesos se quedan 116,000 pesos. O sea, esta evolución pudiéramos decir que es positiva, pero repito, a un ritmo demasiado lento. En esta gráfica estoy presentando qué parte del presupuesto del gobierno federal se destina al combate a la pobreza. Y aquí estamos hablando que básicamente estoy partiendo de un 4% del presupuesto en 1990, 4,5%, a 10,5% para para el 2006. Estos son recursos crecientes. También que estos recursos crecientes están siendo destinados de una manera más eficiente. Esta es la gráfica que quisiera yo señalar. Miren, en esta gráfica estamos distinguiendo todos los programas sociales. Los que están hacia la izquierda les llamamos progresivos y los que están hacia la derecha son regresivos. ¿Qué quiere decir? Que acá aminoran precisamente la desigualdad de los ingresos porque apoyan a las familias de menores recursos, y en pues favorecen a los que más tienen. Y es precisamente como algunos programas que ya llevan algún tiempo en su aplicación, como el programa Oportunidades, están permitiendo llegar a las familias que más lo requieren con estos apoyos, y estos apoyos hoy llegan a representar, estos son también los mismos deciles, nomás que están en forma vertical. Este es el decil más pobre de la población, este es el decil más rico. Como porcentaje de su ingreso, los apoyos que reciben del gobierno federal, del gobierno en general, porque también están en los estados y municipios, el decil más pobre ya recibe un 150% por este gasto social. Entonces creemos que es algo que está evolucionando de manera adecuada el gasto para la superación de la pobreza. Este es el gasto per cápita, que viene creciendo de manera muy importante, pero lo que es más importante es el resultado. Este es el resultado que nos acaba de presentar el Coneval, y en donde se empieza a medir la evolución de la pobreza en México en tres categorías: la pobreza alimentaria, la pobreza de capacidad y la pobreza de patrimonio, aunque las tres siguen un patrón similar. Un dato que aquí me gusta mucho destacar es cómo las crisis económicas, precisamente a los que más afectan es a las familias de menores recursos y agudizan la pobreza. Llevamos desde 1900, desde que yo salí de la escuela siempre había, después de cada 6 años, una crisis económica, 5 años de crecimiento y después venía una crisis económica. Bueno, la última crisis económica como tal fue en 1995. Ustedes se acuerdan, y cómo dispara estos indicadores de pobreza. Son millones de mexicanos que se incorporan en esta categoría por la devaluación, la inflación, la pérdida de empleo, de ingreso, etcétera, ¿no? Como uno de los argumentos, que es la estabilidad, está permitiendo de manera conjunta con el incremento, la inyección de mayores recursos para combatir la pobreza, ir dominando esta pendiente hacia abajo, pero obviamente insistimos en que el ritmo es bajo y que hay que obtener mayores recursos. De hecho, uno de los temas preocupantes fue que desde 1996
hasta el 2004 la tendencia fue decreciente. Aquí hubo un pequeño repunte, y esto sí fue una preocupación fuerte. Aquí ya hay una disminución, y es precisamente donde estamos ahorita trabajando. Ahora, el mapa de la desigualdad también se da territorialmente en una expresión muy concentrada. En los estados del sur es donde tenemos una mayor desigualdad, y yo quiero hacer una correlación con el mapa electoral. Fíjense, déjenme decirles por qué. Porque desde mi punto de vista, en el 2006, la elección pasada también fue una elección ideológica, una elección de ideas, una elección de qué modelo de país, de qué propuesta de economía, de gobierno. Y esto precisamente es algo que se da ahora en la discusión de la reforma del Estado. Necesitamos encontrar formas en que los mexicanos resolvamos un proyecto común y encontremos mecanismos para generar acuerdos. Antes, durante muchos años que tuvimos pues un gobierno de un solo partido durante tantos años, la forma de obtener la gobernabilidad pues estaba dado por la línea un poco vertical del presidente de la República. Pero ahora que empezamos a tener ya esta pluralidad, precisamente, que es algo que es muy positivo, la parte negativa, la que tenemos que trabajar, es buscar cómo hacer eficiente esta democracia para que genere los acuerdos de la manera más ágil, más rápida y al menor costo posible. En esta gráfica les presento el resultado de las elecciones para diputados desde el año 1988. Esta línea punteada lo que trata de manifestar es la mayoría en la Cámara de Diputados. Hasta 1997, bueno, pues el PRI tuvo la mayoría en ambas cámaras. En este año 97 la pierde en la Cámara de Diputados, y a partir de aquí ya el Ejecutivo no tiene mayorías en ninguna de las dos cámaras, y esto nos ha metido en una dinámica en donde tenemos que aprender a construir acuerdos. Estamos revisando incluso si un régimen semiparlamentario o algunas figuras que nos puedan ayudar a construir estas mayorías con incentivos para la oposición pueden hacer esto más eficiente, porque tenemos un sistema heredado que era muy presidencialista, pero ahora un presidente que tiene poco poder constitucionalmente hablando, y sobre todo que no tiene mayorías en el Congreso. En ese sentido estamos en uno de los peores mundos, y quisiéramos evaluar cuáles son las mejores prácticas a nivel mundial, cuáles son las democracias que generan mayor estabilidad, mayor construcción de consensos, mayor pluralidad e inclusión de las opiniones de todos los ciudadanos. Ese es el debate en el que se está dando, y como bien lo decía el magistrado Malpica, el tema de la reforma del Estado excluyó la reforma hacendaria, pero fue más por motivos, vamos a llamarle, prácticos, porque en el concepto todo esto forma parte de una rediseño, una revisión a fondo de tanto la estructura de cómo debemos de organizarnos, hasta la estructura de cómo repartir, originar los recursos y distribuirlos entre los mexicanos. De hecho, esta propuesta que envió el presidente Calderón toca varios temas. Mucha de la discusión se centra en el tema de los ingresos, el CETU, el ICI, etcétera, pero también hay capítulos importantísimos como el nuevo federalismo, donde por primera vez se redistribuyen las fórmulas de asignación de recursos a los estados y municipios. Déjenme decirles que hoy el 92% de los ingresos de los estados y municipios del país proviene de la federación. Entonces, el abrir estas fórmulas y cómo se van a distribuir los incrementos a futuro es de gran importancia para el federalismo en nuestro país. Bueno, los ingresos en nuestro país son muy insuficientes.
los ingresos fiscales, obtenemos el 10% del PIB, del tamaño de la economía, se convierten en impuestos. Esto, comparativamente con otros países, nos ubica en los rangos menores de la tabla, y esto se convierte también en menos recursos también para gasto. Esta es la evolución de los impuestos en México en los últimos 12 años. No hemos pasado ese 10%, nos hemos mantenido desde 1994. De hecho, llevamos 20 años sin que rebasemos el 10%. En esta gráfica se descomponen entre precisamente el IVA, que es el que más ha crecido, el impuesto sobre la renta, que aquí está renta a personas físicas y personas morales, y los impuestos especiales. El impuesto sobre la renta, hay que recordar que viene de unas tasas personas físicas de 40%, 35% personas morales, pero incluyendo la PTU, casi era del 40%, a tasas que hoy tenemos del 28%. Esta gráfica termina en 2006, pero el día de hoy la tasa máxima de impuesto sobre la renta, tanto personas físicas como morales, es del 28%. Entonces ustedes podrán observar cómo viene una tendencia decreciente, porque tenemos que ser competitivos a nivel internacional y con menores tasas obtener mayores ingresos. Ahí es donde viene, y yo califico como casi genial la propuesta que presentó el gobierno en el terreno del CETU, porque viene a cambiar toda la discusión del IVA, no IVA, que ahorita dentro tantito de ese tema, pero ¿por qué el gravar el impuesto de la renta, que es una ley muy complicada, que genera muchos tratamientos especiales, exenciones, genera también un gran gasto fiscal que es aprovechado por algunos contribuyentes para pagar tasas efectivas de impuesto de la renta, no del 28, sino de mucho menos de esa tasa? Y cómo el CETU resuelve efectivamente de manera muy creativa, poniéndoles un piso, un impuesto de control mínimo. En esta gráfica, bueno, pues como ustedes podrán observar, este es el impuesto de la renta por decil. También está concentrado básicamente en 2 deciles. Obtenemos el 95% de todos los ingresos fiscales del impuesto de la renta. Los primeros 4 deciles no solo no contribuyen, sino que tienen un crédito fiscal. Esto quiere decir que en términos de gasto es un costo para el gobierno, no es un ingreso, sino es un gasto, porque se les otorga este subsidio, este crédito, a través de los empleadores, pero que lo paga el gobierno. Entonces, esa es la estructura que tenemos en nuestro país. Y los gastos fiscales, pues son todos estos estímulos, incentivos, tratamientos preferenciales que se dan en la ley, que permiten de manera legal obtener estos beneficios, pero si ustedes lo ven, nos cuesta un 5.38% del PIB. O sea, de impuestos sobre la renta a personas físicas se obtienen beneficios por 120,000 millones de pesos, personas morales 180,000 millones de pesos, por IVA 187,000 millones de pesos. Déjenme ponerles el IVA. Por ejemplo, estos 187,000 millones de pesos se divide en alimentos 112,000 millones de pesos y 10,000 millones de pesos de medicinas. ¿Qué quiere decir esto de gastos fiscales? Lo que quiere decir es que, como lo mencionaba precisamente la doctora Torruco, hasta la tasa cero que se estableció aquí en México permite que empresas obtengan devolución de IVA en ciertos casos cuando están en la tasa cero, y se les tenga que regresar pues 137,000 millones de pesos, pero aquí estamos hablando de grandes empresas, de alimentos, de farmacéuticas, etcétera, que obtienen estos beneficios por la estructura fiscal. Cuando se discutió el tema de que si se grababa el IVA, el argumento principal en contra es que es regresivo. ¿Qué quiere decir esto? Que grava más a los que menos tienen en proporción de su gasto, porque los que menos tienen, gran parte de su gasto precisamente es en alimentos y medicinas. Sin embargo, para poder obtener ese beneficio fiscal, se lo voy a poner en otra gráfica que es más claro.
Miren, esto es lo que se hubiera obtenido si se grabara con una tasa del 10% parejo en alimentos y medicinas. Para que el 10% más pobre no pagara 440 millones de pesos de IVA, el 10% más rico deja de pagarnos 28,000 millones de pesos. Eso es lo perverso de este diseño. O sea, sí queremos apoyar estos grupos de la población, pero el costo de hacerlo es un derroche. O sea, precisamente si obtuviéramos nosotros estos recursos, 28,000 millones de pesos, si los inyectas por la vía del gasto, pues puedes realmente apoyar de manera importantísima y muy favorablemente a estas familias de menores recursos. Ahí es cuando completan la ecuación y completas con el gasto precisamente todo el ciclo y no lo suspendes a la mitad, solamente en la recaudación, donde el IVA, que pareciera regresivo, se vuelve progresivo, porque utilizas precisamente estos recursos que son muy crecientes para apoyar con estos programas sociales que les empezaba a explicar al principio. Y bueno, este es el peor de los casos todavía, por su propio diseño, el IVA, que es un impuesto también de control, porque es al valor agregado que encadena. Hoy el 50% de la economía no paga IVA de los bienes y servicios que se comercian en México. Entonces tenemos una eficiencia muy baja, porque permite mucha evasión. Y aquí tenemos el coeficiente de eficiencia recaudatoria. Hoy recaudamos nosotros el 3.7 del PIB por este impuesto con una tasa general del 15%. Y nuestra tasa de eficiencia es del 30%, cuando en la mayoría de los países anda arriba del 50%. Bueno, tengo la cultura del no pago, la evasión de impuestos. Miren, aquí tengo niveles de evasión cercanos al 70-80% en dos sectores, el de personas físicas con actividad empresarial, y el de arrendamientos. Este es arrendamientos de inmuebles, básicamente, y el de personas físicas con actividad empresarial. En esta gráfica, lo único que yo quería subrayar es que nuestra estructura hoy exime del pago de impuestos a gran parte de los mexicanos. Los cautivos somos los asalariados, los que se nos retiene algún tipo de impuestos. Pero ni siquiera las empresas tienen mucha margen de maniobra a través de estas planeaciones fiscales, a través de muchos mecanismos de generar, disminuir precisamente el pago de los impuestos a través de generar mayores gastos. Y esto es lo que está tratando de corregir este nuevo impuesto. Esta es la evolución del número de contribuyentes en México. Obviamente se están incorporando ahora los asalariados y por eso hay un disparo en la gráfica, pero lo que es muy importante mencionar es que de estos asalariados, de estos contribuyentes, empresas, personas morales en México, tenemos 717,000 empresas, personas morales. De estas, 17,000, otra vez, contribuyen con el 85% de la recaudación. Hay una gran porcentaje de empresas que no están también contribuyendo de manera adecuada en nuestro país. Ahora, por la vía del gasto, pues si tengo gastos del 10%, ingresos del 10%, tengo gastos del 16%, porque incluyo los ingresos petroleros, que hoy representan el 6% del PIB. Aquí básicamente yo les quisiera decir que una parte de los recursos que se necesitan precisamente es para apoyar a Pemex, porque Pemex se ha descapitalizado. Pemex es una empresa que ha generado muchos recursos, pero que se le ha dejado de invertir en los últimos más de 20 años, no ha tenido inversión suficiente para exploración de nuevos yacimientos, mantenimiento de ductos, inversión en refinerías, etcétera, ¿no? Aquí vemos como en ventas, Pemex es la mayor empresa de México con 928,000 millones de pesos de ventas, y la comparamos con otras empresas. En su flujo también es una gran generadora de flujo, pero a la hora de medirlo por utilidad neta se vuelve pérdida. ¿Y cómo explica uno esto? Pues básicamente por el régimen fiscal de Pemex,
que ya lo modificamos en el 2005, pero que lo vamos a revisar otra vez en el 2007. Porque, miren, esta es una gráfica que nadie aguanta, ninguna empresa en el mundo. Este es como porcentaje de su utilidad de operación, cuántos recursos le aporta Pemex al gobierno. No al gobierno federal, ahí dice gobierno federal, de hecho es a los gobiernos de los estados, los municipios y la federación, porque Pemex contribuye a los tres órdenes de gobierno. Pero estamos hablando que en el pasado más del 100% de su utilidad de operación lo tenía que aportar para el gasto público. Esto lo que significa es que Pemex tenía que pedir prestado para transferir recursos. No solo todo lo que genera lo tiene que dar, sino aparte se tenía que endeudar. Esto cambió de 2006, precisamente con el nuevo régimen fiscal de Pemex, se disminuyó al 96% de su ingreso de operación, pero aún sigue siendo insuficiente. Aquí vemos cómo el patrimonio de Pemex, es la gráfica, va disminuyendo, hasta llegar en el 2004 a ser negativo, ahí en 3,000 millones de pesos. Ya con el régimen fiscal cambiado, empieza esto a recuperarse y hoy tenemos un capital ya cercano a los 60,000 millones de pesos producto de este nuevo régimen fiscal. El problema de Pemex fue que durante muchos años, les digo, no se invirtió. Aquí tengo el promedio de inversión que estuvo en 2.800 millones de dólares durante estos 20 años. A partir de los últimos 5 años ha crecido a 10,000 millones de dólares de inversión. Sin embargo, básicamente ha sido por pide-y-diregas, dado la restricción que tiene el gobierno federal de que no tiene recursos y la imposibilidad de complementar estos recursos de capital con asociaciones. Bueno, pues básicamente el otro gran destinatario de los recursos de esta reforma, aparte del gasto fiscal, del gasto social, sería el gasto en infraestructura. Y para esto el presidente acaba de enviar el programa de inversión en infraestructura 2006-2012, en donde nos pone estos 3 escenarios. Y en estos 3 escenarios pone como escenario básico que se apruebe la reforma fiscal y que el gasto de inversión en infraestructura suba al 3 o 4,5% del PIB. Esto es un 50% más de lo que se ha venido invirtiendo en los últimos 6 años. Si no tuviéramos esta reforma fiscal, estos ingresos adicionales, el gasto en inversión no solo no crecería, sino disminuiría entre 2 o 3% del PIB, porque los ingresos del gobierno se están achicando, menos ventas de petróleo por la producción, nuestra plataforma de producción está disminuyendo, y gastos crecientes en pide-y-diregas y en pensiones están haciendo la pinza para disminuir estos ingresos, y por eso es importante esta reforma. Por último, establece en el escenario, un escenario extraordinariamente sobresaliente, es que implica que no solamente se aprueba la reforma fiscal, sino alguna reforma energética, y podremos estar teniendo entre el 4,5% y el 6% del PIB como inversión en infraestructura. Y termino yo con esta gráfica y una reflexión diciendo que cada vez unas tendencias que se empiezan a dar en el gasto y que no siempre percibimos es cuando se hizo el sistema de coordinación fiscal, el gobierno federal ejercía directamente 80 centavos de cada peso y los estados solamente 20 centavos. Hoy los estados ejercen 52 centavos y el gobierno federal solo 48. Esto es la descentralización, están transfiriéndose cada vez mayores recursos a los estados y municipios. La federación se está quedando con menos recursos, pero también con los mayores compromisos, como los gastos financieros, los pasivos pensionarios, etcétera. Este es el marco general en el cual estamos analizando esta reforma, en donde está básicamente establecido en los pilares de ingresos, aumentar los ingresos efectivos de los contribuyentes con el nuevo CETU, el impuesto contra la informalidad, algunas reformas al gasto para hacerlo más transparente, eficiente y transferirle mayores recursos a los estados y a los municipios. Y con esto yo termino mi presentación. Muchas gracias.
Le agradecemos al señor senador Gustavo Enrique Madero Muñoz por su interesante intervención y abrimos el espacio de 5 minutos, para preguntas y respuestas, que se las hicieron por escrito aquí el público presente, y daremos uso de la voz de la doctora Citlali Torruco, por favor. ¿Se oye? Sí. Pregunta Enrique Legorreta, que a raíz del comentario que hice que la mayoría de los legisladores tenían como profesión el ser abogados, y comentaba que por eso se les delegaba a las secretarías de Estado la facultad de establecer algunos elementos de las contribuciones. Me dice, si es precisamente los legisladores no tienen esa especialización para establecer estos elementos, ¿por qué insistir en que se respete el principio de reserva de ley? En un primer momento, por lo apurado de la plática, no mencioné que el principio de reserva de ley viene de la mano del principio de seguridad jurídica. ¿Qué quiere decir este principio? Que el contribuyente debe tener la seguridad, la certeza de saber cuánto, cómo, dónde debe de pagar las contribuciones que tiene a su cargo. La insistencia de que ciertos elementos, como lo podrían ser la base imponible, la tasa o la tarifa, sean establecidos por el Congreso de la Unión, esto es por el legislador, radica en eso. El proceso legislativo supone que hay una discusión entre los legisladores, que se publica esta discusión, como lo hemos estado viendo últimamente en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y por lo tanto el contribuyente, la población en general, sabe cuáles son sus obligaciones tributarias. En segundo lugar, como mencionaba el senador Madero, vemos que los estímulos fiscales, las exenciones, generalmente se dan o las saben utilizar las grandes empresas. Si nosotros dejamos que estos estímulos fiscales los establezca ya sea el Ejecutivo o la Secretaría de Hacienda, podría romperse un poco con el principio de capacidad contributiva. Podría darse un cierto favoritismo a estos sectores altamente económicos, que son los que tienen los ingresos, y podría de esta manera romperse con el principio de tanto de capacidad contributiva, que en términos coloquiales es que pague más el que más tiene, y con el principio de igualdad, de que que se grave igual a los iguales y desigual a los desiguales. Gracias. Muchas gracias, doctora Citlali Torruco. Por favor, el doctor Manuel Jayidis. Gracias. Es una pregunta muy sencilla e importante. El licenciado Cristian Acosta, él nos dice que el juzgador, al aplicar la ley, debe interpretarla a través de uno o varios métodos, y que en ese contexto, qué tan eficiente puede llegar a ser la jurisprudencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal e Administrativa al ser especializada, y qué se puede hacer para perfeccionarla como institución jurídica. Bueno, por lo pronto, a mi juicio es bueno que haya instituciones especializadas, en este caso en materia administrativa y fiscal, que abarca el administrativo, que ilustren tanto a sus propias salas como a los particulares de cuál es el criterio que siguen. En el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa aplicamos el método que sea necesario. Para esto les recomiendo, si ustedes así lo desean, que acudan a nuestras sesiones. Las sesiones son públicas, no se requiere nada para poder conocer por qué se toman las decisiones que se toman. Respecto a cómo podemos hacer para perfeccionarla, bueno, pues, estamos en una labor permanente de capacitación, de estudio, de análisis, pero evidentemente estamos muy preocupados por cada vez tener mayor respuesta, porque son muchos los temas respecto de los cuales tenemos que emitir jurisprudencia. Creo que en materia de jurisprudencia por jurisprudencia por reiteración creo que vamos bien. En materia de jurisprudencia por contradicción estamos haciendo un esfuerzo por emitirlas lo más pronto posible. Por cierto, no somos la única institución que en esta materia centra jurisprudencia. Como ustedes saben, si el Poder Judicial de la Federación emite una jurisprudencia sobre el mismo tema respecto al cual ya tengamos jurisprudencia nosotros, tenemos que suspenderla. Eso ya todos ustedes me imagino que lo conocen, pero estamos en ese camino, y evidentemente que tratamos de que se utilice el método que resulte más práctico. Y como me excedí al principio, yo creo que ahora es conveniente que mejor tiene más preguntas el señor senador, no sé si la doctora. Por favor.
Cómo no, con mucho gusto. Tenemos 5 preguntitas. La más fácil, ¿dónde podemos conseguir esta presentación? Aquí se la estamos dejando. Eso es, si ustedes pudieran hacerla circular con mucho gusto. La otra dice, ¿cuáles van a ser las reformas en materia del CETU? Ya le vamos a cambiar hasta el nombre. No va a ser contribución, va a ser impuesto. Tasa única. Respecto al salario, prestaciones de previsión social y seguridad social y tratados para evitar la doble tributación. Todos estos temas ya están considerados para precisamente modificarse a la iniciativa que envió el Ejecutivo. Sí vamos a considerar que la nómina tenga un efecto neutral, que no tenga un efecto negativo en las empresas intensivas en mano de obra respecto a las que no lo son, y para eso también se va a permitir la deducción de las contribuciones de seguridad social, el Infonavit, el SAR, etcétera, y se está avanzando en las negociaciones internacionales para los tratados de doble tributación, pero esto va a tomar tiempo, y este tema yo creo que sería el único que quedaría pendiente. El tema de la doble tributación solamente aplicaría para las empresas extranjeras en el copete, en la parte de CETU superior al impuesto a la renta. La parte de impuesto a la renta ya está considerada en los tratados y solamente tenemos descubierto el exceso de contribución. Aún así, ya se está en pláticas con los principales países con los que tenemos tratados comerciales y tratados de doble tributación para que se reconozca y se haga acreditable en sus países. ¿Qué tan peligrosos pueden llegar a ser las erogaciones plurianuales de la iniciativa a la Constitución? En proyectos de infraestructura no afecta el gasto corriente de futuros presupuestos, podrá limitarlos. Yo creo que es un tema muy importante, sin embargo creemos que es más el beneficio que el peligro. En México tenemos una forma muy ineficiente de gastar el dinero. Hay incentivos, es anual, entonces si la dependencia no lo ejerce, se le disminuye su techo para el siguiente ejercicio, entonces hay unas prisas de fin de año para gastar a como dé lugar, y esto también para los proyectos de infraestructura que son de más de 12 meses, se pueden obtener condiciones de licitación y precios mucho más bajos si se tienen precisamente esta característica de presupuestos multianuales. La propuesta del régimen fiscal a través de la CETU ha comprobado beneficios en otros países. ¿Cuáles? El CETU parece ser una solución para mejorar la recaudación y distribución de la riqueza, porque antes no se había propuesto. Por lo menos hace unos 20 años, como parte de la ley de impuestos de la renta, se creó un impuesto sobre las utilidades brutas extraordinarias que finalmente profundizó, no funcionó y fue derogado. No pasará lo mismo con la CETU. Digo la CETU porque es contribución, pero bueno, básicamente la otra vez platiqué con Francisco Gil Díaz y le pregunté, oye, ¿y cómo la ves tú con la CETU? Dice, pues lo único malo que le veo a la CETU es que no se nos había ocurrido, dice, que no se me ocurrió a mí. Sí, es un impuesto interesante, no existe en otros países como tal. A ver, déjenme rápidamente darles el concepto. Les decía que el impuesto a la renta lo que tiene son muchas exenciones, agujeros, tratamientos especiales, y de tal manera que solo recaudamos el 10% del PIB, pero dejamos pasar un 5% del PIB, que se los mostré ahí como gastos fiscales. Entonces, es un impuesto que me recauda 10, pero deja pasar 5. Con la CETU, estos 5 se van a disminuir como en la mitad. Esto es lo que está haciendo. Estoy poniendo una red más fina, con menos exenciones, una tasa más baja, mucho más sencillo, son 20 artículos, no 270, sobre flujo, no sobre devengado. El único problema es que van a coexistir durante cierto tiempo. Esa es gran parte de la complejidad. Pero la tirada es que si funciona en el tiempo, poder eliminar impuestos a la renta y todos los regímenes complicados y poderse quedar con un sistema más sencillo, sí efectivamente funciona como se prevé, y por eso es la transición.
Hay otros impuestos, hay flat tax en otras partes del mundo, pero no con este diseño y sobre todo con la coexistencia de estos dos regímenes. ¿Cree usted que parte de la solución a la disminución de la pobreza radica en la administración, el cómo de lo que se recauda fiscalmente? Pues los ingresos por recaudación fiscal son bastante considerables. Miren, realmente tenemos un sistema fiscal muy ineficiente, complejo, complicado, no recauda, y la tendencia es hacer el equilibrio fiscal no por la vía del ingreso, sino por la vía del gasto. En México fuimos teniendo una corriente de pensamiento en el que decías, le llamamos el queso gruyere, decir, oye, pues los campesinos es un sector prioritario, muy pobre, hay que darles un tratamiento especial, y le hacías un agujero al queso gruyere y un tratamiento especial en impuesto a la renta. Que los de la frontera deben de pagar una tasa menor, que los transportistas, que los repecos, que a todos les fuimos generando, los que consolidan, los que no consolidan, una serie de tratamientos especiales. Muchos de ellos con argumentos de fondo. Sin embargo, lo que tenemos hoy por hoy resulta poco eficiente, y la teoría más moderna recomienda más tasas más bajas, más generales, sin tantas extensiones, que hacen más fácil la recaudación, y por la vía del gasto apoyar precisamente a estos grupos vulnerables, sectores específicos que se quiere apoyar. ¿Esto también? Senador Madero, ¿qué tendencia observa en el queso? ¿Con queso? En el Congreso. Es que estaba hablando del queso gruyere. Para aprobar o rechazar la propuesta de este Ejecutivo. Miren, yo estoy muy optimista. Ya el día de ayer el PRI, los diputados del PRI anunciaron que van a apoyar con algunos cambios. Estos cambios son muchos de los que hemos venido platicando, los hemos convenido consensando, son el hacer precisamente los cambios para la deducción de las contribuciones, los ajustes en las nóminas, las deducciones en las donaciones a las organizaciones de la sociedad civil, etcétera. Todo esto es parte de los cambios que son importantes hacer para que funcione mejor el impuesto, la reforma. El tema del régimen fiscal de Pemex también le vamos a entrar, y con esto creemos que ya están las condiciones macro para así en las próximas semanas entrarle ya a la redacción de las modificaciones de la iniciativa del Ejecutivo y sí aspirar a una reforma fiscal. Si esto se logra, déjenme decirles que sería, algunos dicen, no hombre, es una miscelánea, no es reforma. Llámenle como quieran, pero en los últimos 20 años hemos recaudado el 10% del PIB. Esta propuesta pretende incrementar 3% del PIB. Es incrementar la recaudación un 30%. ¿Sí? Entonces, en tamaño es importante. Con las modificaciones que se le van a hacer, a lo mejor no se recauda el 3, sino el 2.8, 2.7, pero aún así sigue siendo muy importante. El otro tema muy importante es el tema del federalismo y el tema del gasto, que la hacen una reforma un poco más ambiciosa. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Damos por concluidos los trabajos de la primer mesa y vamos a dar 5 minutos para el cambio de ponentes. Muchas gracias. A la presencia de todos los excelentes ponentes del día de hoy.